En este vídeo vais a ver el paso a paso que sigo con una de mis mejores clientas, con Arantxa, con la que estamos grabando 12 Reels al mes, ¿de acuerdo? Como sabéis, trabajamos como agencia de contenido, nos ocupamos de todo el contenido de marcas personales, de negocios, de locales, de empresas, con lo cual hacemos toda esa parte del contenido, ¿vale? Como sabéis, hacemos esa primera fase de investigación, escribimos los guiones, vamos a grabar el contenido, todo normalmente en un solo día, y luego lo editamos y ya se lo entregamos al cliente listo para subir, ¿ok? Lo que veréis ahora es una sesión con Arantxa, cómo distribuimos el contenido, cómo solemos grabar ese contenido, veréis un poco el detrás de cámaras y que ella os cuente más, pero para que os hagáis una idea, yo suelo hacer esta primera fase de investigación, de ver en TikTok, de ver en Instagram qué tipo de contenido se lleva en el nicho de esa persona, por ejemplo con Arantxa. Al tener ella una escuela de maquillaje, lo que estuve mirando, pues evidentemente, era temas relacionados con el maquillaje. Pero ¿qué pasaba? No había muchos referentes que realmente destacaran por encima del resto, que hicieran un contenido diferente. Todos las influencers de maquillaje normalmente eran pues maquillándose, vídeos hablando de productos, pero había muy pocos formatos, con lo cual ¿qué conseguimos? Adaptar formatos, lo estaréis viendo por aquí, adaptar formatos que funcionan muy bien en otros nichos, lo adaptamos para el nicho de Arantxa, con lo cual conseguimos aterrizar unos tecnicismos o una forma de trabajar a algo que a todo el mundo le pudiese interesar. Esto, combinándolo con su imagen, evidentemente, pues hizo que el perfil despegara muy rápido y consiguiésemos millones de visitas en muy poco tiempo. A partir de ahí, para que veáis un poco cómo trabajo, cuál es la parte anterior, digamos, al día de grabación. Aquí hay varias cosas a tener en cuenta. Una vez hemos hecho la investigación, nosotros solemos trabajar entre 12 y 16 piezas mensuales por cliente porque, como veréis luego, no todo se trata de viralizar, sino de mantener una constancia. Con lo cual, solemos redactar todos esos guiones y 3, 4, 5 días antes de grabar con el cliente siempre se lo enviamos para que esa persona mismo nos lo valide, para que esa persona nos valide los guiones, que está todo bien, que lo ve correcto y que el día de grabación pues, se puede ejecutar sin tener que estar esperando, sin tener que estar pues, hablando mucho con la persona, sin tener que estar revisando ni retocando nada porque ya se lo ha leído previamente. ¿Ok? A partir de aquí también tenemos que tener en cuenta dónde vamos a grabar, si es un local, qué espacios tiene, si es una marca personal, si tiene un setup, si tiene una oficina, qué es exactamente dónde podemos grabar, básicamente, para poder ir al grano. Recordar que si pretendemos grabar todo en un mismo día, lo que realmente tenemos que hacer pues es optimizar el tiempo, ¿no? Recursos, tiempo y, por supuesto, dinero. Para el cliente, pero también para nosotros. Por ejemplo, yo cuando voy a Madrid, pues voy y vuelvo el mismo día. Voy a Huesca, voy y vuelvo el mismo día. Voy a Alicante, voy y vuelvo el mismo día. Eso que me permite grabar todo en un día y en un día se queda todo el trabajo hecho y ya la postproducción ya forma parte de los editores. Directamente al grano y ver cuál es la opinión del cliente, me interesa sobre todo que veáis la percepción que tiene el cliente sobre el trabajo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? En este caso con Arantxa, pero quiero que veáis un poco cuál es la opinión de la persona que está detrás, qué es lo que están realmente pidiendo los clientes, cómo puedes ofrecerle eso que están pidiendo los clientes y cómo puedes ejecutarlo. ¿Vale? Tenemos esa fase previa que, como hemos dicho, es un poco hacer esta investigación y coger formatos que a todo el mundo le puede funcionar y traerlo a nuestro nicho. Por ejemplo, si es inmobiliaria, pues haríamos un formato de mitos, por ejemplo, de inversión inmobiliaria. Si es una persona que se dedica, que tiene una panadería, me lo invento, pues haríamos un tour de la panadería por dentro, ¿no? Como hicimos con Arantxa con la escuela. Sí, con lo cual es esa fase previa que es importante sobre todo para traerle ideas innovadoras y que realmente puedan encajar con esa persona. Con la fase de grabación, y así vamos a desglosar un poco más cuál es la relación con Arantxa y cómo podemos trabajar con ella. Bueno, acabamos de llegar ya a Colors Up, a la escuela de Arantxa, y ahora vamos un poco ya con el equipo y todo. Vamos a ver si la encontramos por aquí arriba y os enseñamos cómo hacemos todo el proceso para que le enseñe los guiones y para preparar un poco lo que será la mañana de grabación. Arantxa, buenos días. ¿Dónde estás? Aquí está Arantxa. ¿Cómo estás? Aquí preparada para, ¿Bien? para pasárnoslo bien. Pues Arantxa, que les enseñamos un poquito lo que son los guiones. Sí, les enseñamos cómo grabamos. Ningún problema y veréis que no me sale tampoco siempre bien a la Ya. primera, yo también la lío un poquito. Bueno, pero bueno, tengo una persona que me guía muy bien. Normalmente los clientes grabamos 14 piezas. Sí que es verdad que con Arantxa, pues bueno, no lo hacemos todo en un día, vengo casi cada semana en realidad. Di por qué, comunidad, os voy a decir por qué, porque conmigo se lo pasa muy bien. Eso es verdad, claro, pero delante de los demás no me hagas quedar mal tampoco. Bueno, a ¿sabes? los demás le caéis muy bien, pero yo un poquito mejor, que me conoce de hace muchos años. Eso es verdad, claro, es que nosotros nos conocemos desde hace tiempo y tal, y coincidimos un día con su hija, que llevamos juntos al cole y tal. Entonces, pues estuvimos hablando y tal, de que quería impulsarse en redes y todo. ¿Y en qué punto estabas ahí, más o menos? Para que la gente le suene... Moribunda.
No, bueno, un poco moribunda, no, estaba moribunda. Estaba en que yo quería hacer cosas mucho más impactantes, mucho más visuales. Quería tener una llamada de atención de una manera quizás más como la estoy teniendo ahora, pero es verdad que mi fin nunca fue viralizarse, nunca hablamos de viralización. Yo quería visualización porque también me llevaba un proyecto entre manos y sí que es verdad que quería tener una presencia mucho más activa e incluso, bueno, quería cambiar un poquito el contenido y el contexto, y es verdad que nosotros nos entendimos muy fácilmente. Tomamos varios cafés, a base de cafés. Aquí ya veis que el café... A base de tomar café ya sabéis que nos gusta mucho. Sí. Es curioso lo que has dicho porque muchos siempre me preguntan hostia, Charlie, ¿cómo haces para los clientes cuando no se te viralizan? ¿No? Porque si tengo que empezar a un cliente como agencia de contenido, tengo que viralizar al cliente. No tiene por qué, hay mucha gente que... Yo no lo pretendía, es que claro. yo no es lo que busqué contigo. Yo buscaba tener lo que a mí me interesaba, visualización, para después poderla convertir. Lo que pasa que conmigo fue el golpe. Fue un petardazo. Lo tuvimos todo. Fue un petardazo. Sí, pero viralización, visualización y conversión también. Eso pero no es la única. A mí no hay clientes, sí que es verdad que hay clientes que normalmente te dicen, oye, mira, yo quiero visitas, y lo tienen muy claro, que también tienen que saber que para conseguir visitas tenemos que hacer un determinado tipo de vídeo más viral, más mainstream, que lo pueda entender todo el mundo y no hablar tanto de tecnicismos. Pero no es la única cliente que, por ejemplo, me dice él, es que a mí las visitas no me interesan. Que de alguna forma a mucha gente le da miedo eso de, hostia, soy una agencia de contenido, me piden visitas, no le doy visitas, no me va a aguantar el cliente, ¿sabes? Hay veces que no tiene nada que ver, únicamente es eso, quieren esa imagen profesional, el quitarse el marrón de tener que subir en redes, el no saber cómo. Sí, bueno, yo realmente necesitaba todo esto porque lo estábamos haciendo de una manera así, entre comillas, un poco casera, y yo buscaba ya dar una imagen muy concreta. Y es verdad que nosotros también nos hemos entendido mucho desde el principio, que yo creo que eso facilita muchísimo. Nosotros lo petamos sin... Sí. Bueno, a mí me sorprendió enormemente porque no era la idea que yo tampoco llevaba. Yo pensaba que íbamos a tener un crecimiento paulatino, si iba a haber un trabajo hecho y tal, pero no, chico, lo petaste a la primera. Dejamos el listón muy alto para el que le pida el servicio. Yo lo peté a la primera. Y lo bueno es que a raíz de hacer un buen trabajo contigo, me has recomendado a más gente, me han surgido clientes a raíz de Arantxa, a mí me ha servido también como portfolio, con lo cual ya no tanto es el haberlo petado, de tener un pedazo de caso de éxito, sino el hacer un buen trabajo con alguien para que luego el boca a boca acaba siendo el mejor marketing, ¿no? Acaba siendo la mejor manera de captar más gente, ¿no? Sí. Es un poco, sobre todo nos está viendo gente que quiere empezar su agencia de contenido, que quiere empezar a hacer lo que yo hago, de empezar a captar clientes, y tiene un poco ese miedo de cómo voy a gestionar el cliente, cómo voy a saber llevar al cliente. Al final el trabajo que haces ya no es tanto de escribir guiones, ya no es tanto de saber publicar los vídeos, de saber ser viral, sino de saber tratar con el cliente, de entender un poco cuál es su personalidad y en base a eso preparar el contenido. Yo creo que sí que es importante que alguien sepa sacar todo lo que tú sabes y exponerlo de una manera fácil. Y yo, para los que queréis crear contenido, si tenéis la capacidad de conocer el cliente y ver los puntos que os pueden anclar a ellos, es muy fácil, porque el cliente, a poco que le des seguridad, te hace el contenido de alguna manera también. Sí, porque si tienes más o menos claro el mensaje, y si no lo tienes, da igual, acabas sacándole tú la idea del mensaje. Es que este es el punto. Con Arantxa al principio, que claro, yo venía con 16 piezas hechas, ¿no? Tal. Luego al siguiente mes dije, bueno, hago menos porque tardamos. Porque lo petamos porque lo petamos, pero porque yo venía aquí con una idea de guión y me decías, tú dime lo que sea, que yo te digo lo que yo quiera. Y lo que ella respondía era incluso mucho mejor. Entonces, claro, ya he aprendido un poco a modelar un poco los guiones o el tipo de contenido que voy a hacer, si voy con Arantxa, si voy con José, si voy con Diego, si voy con Manuel, con diferentes clientes. Saber hacer el tipo de contenido para ese cliente, para su personalidad, para su forma de ser y sobre todo para su nicho. Os puedo asegurar, por mi experiencia, que yo soy novata en todo esto, que para mí ha sido mucho más fácil de lo que yo esperaba. Ya cuando queráis conocernos o vernos cómo trabajamos, mira, un día podríamos hacerle una puesta en escena de cómo trabajas tú. Hay veces que tenemos aquí gente delante de la escuela que viene aquí y nos dice, anda, y nos graban. Y nos graban, somos los grabados. Yo creo que tenéis un trabajo muy, muy bueno, y que luego también no olvidéis las empresas, que hay de muchísimos tipos,
todos a día de hoy necesitamos visibilidad. Entender que todas las empresas necesitamos visibilidad y necesitamos encontrar gente en la que realmente nos sintamos cómodos y que nos ayuden a crecer, porque no estáis ofreciendo, es que ofrecéis algo más que una visibilidad, ofrecéis un crecimiento empresarial, económico, porque luego todo esto se revierte en números. Además, claramente siempre utilizamos un tipo de edición muy orgánico, o sea, es algo súper simple. Es un subtítulo y poco más, le meto los cortes, en su caso los vídeos muchos los edito yo, la mayoría los edito yo, y siempre metemos pues eso, subtítulos y poco más. No es una edición más sofisticada o más compleja. Hay clientes que me piden para quedar como más, con más autoridad. Pues aquí la sofisticada soy yo, no necesitas mucho más, perdona, te lo pongo fácil, a que me vas a tener que pagar tú a mí. ¿Ah? Mira, por ejemplo, un formato que funciona muy bien son preguntas-respuestas rápidas, que eso nos ha funcionado muy bien. Pero que entonces, yo no las doy rápidas, di la verdad. Claro, con Arantxa no es rápido, pero la idea es que sea rápida. Pero no lo hago rápido y lo sabe y se fastidia. Luego yo ya corto lo que... Vale, tenemos tenemos el de San Valentín, el de las preguntas, luego esto o esto, o sea, te voy a dar a escoger entre dos cosas. Uf, eso también lo llevo muy mal, ¿vale? Porque yo escojo todo. Ya, eso suele pasar, sí. Pero eso suele funcionar bastante bien, ¿vale? Y luego... A ver, que no hace falta grabarlos todos, ya sabes que vamos un poco por tal. Y luego sí me gustaría grabar otro en la calle, que eso siempre funciona muy bien. Oye, perdona. No, hoy me perdonas tú a mí, que siempre me pides por aquí. Hoy te voy a enseñar lo que yo quiera. Y entramos dentro y ya... Y una vez más hago lo que yo quiera. Acaba siendo un poco eso. Y como veis, siempre suelo grabar con el móvil, ¿vale? Algunos tips que os doy es básicamente grabar con el móvil, con el 0.5, sobre todo cuando estáis en espacios abiertos o con mucha luz, porque se suele ver muy bien y nos da mucho juego a que los vídeos queden muy dinámicos. Os invito a pasaros por su perfil porque vais a ver los vídeos ya editados y con la forma final, porque realmente el día de grabación es lo más importante. No sirve de nada un guión que no se ejecuta bien, ¿de acuerdo? Con lo cual es muy importante que los guiones estén bien ejecutados, bien grabados, con lo cual no sirve únicamente tener una gran cámara ni tener un gran equipo. Con un móvil puedes hacerlo de sobra, pero tienes que tener en cuenta cómo grabar de manera dinámica para que los vídeos queden entretenidos y nunca aburren al público. Bueno, sesión acabada, hemos grabado 4 vídeos en total. Sí. Así que bueno, yo creo que la semana que viene tendré que volver a estar aquí, aunque yo encantado. Él está encantado de venir, por eso me lo divide. Lo hago aposta realmente. Yo ya lo sé, pero bueno, perfecto. Así que nada, chicos, lo que os ha comentado antes Arantxa, al final tenéis la oportunidad ahí de contactar negocios, tenéis un montón de mercado todavía para abarcar, para poder abastecer, y realmente es una oportunidad para ayudar a negocios como la Escuela de Arantxa a potenciarse en redes. Y ya veis que no todo se basa en las visitas, al final, como os decía ella, pues se basa en tener un buen perfil, un buen branding de perfil, una buena imagen digital, y ya habéis visto que el día de grabación, en cuanto coges confianza con el cliente, pues es siempre muy divertido, y ya habéis visto un poco el proceso que yo sigo trabajando con los clientes. Es muy importante el trabajo que vosotros hacéis, si os gusta realmente. Claro. A mí yo estoy encantada, también te lo digo. Bueno, yo no hago despedidas cortas, lo siento. Mira, y él se troncha. Que no. Bueno, ya habéis escuchado la versión un poco de Arantxa, como al final también es verdad que lo disfrutamos un montón el grabar. Con cualquier cliente realmente lo disfruto muchísimo porque al final es un proceso que nos gusta, pero ya veis que tenéis una oportunidad gigante para poder empezar a prestar este tipo de servicios a negocios, cobrar entre 1.000, 2.000, incluso 3.000 euros al mes por un solo cliente. Es un trabajo que al final no te tarda muchísimo tiempo, y ahora el trabajo es coger todas estas piezas que las hemos grabado con el móvil, las subimos a la plataforma. Nosotros normalmente trabajamos con Drive y con el equipo de edición se acaba de maquetar cada pieza. Ahí añadimos portadas, añadimos copy, y cada vídeo evidentemente tiene que ser editado de la manera en que nosotros queremos, con lo cual es importante dejar unas pautas para que el vídeo salga exactamente como quiero, ¿vale? Que con eso sí que es importante ser meticuloso. Así que únicamente quedaría eso y ya lo tendríamos. Con Arantxa subimos lunes, miércoles y viernes, y durante todas las semanas pues tenemos eso, unos 12, 14 vídeos al mes. Acabáis de ver lo que ha sido únicamente una sola mañana grabando con Arantxa. Normalmente lo hago con cada uno de mis clientes una mañana al mes. Suelen ser unas 4 o 5 horas de grabación con cada uno, con lo cual tampoco es mucho tiempo. Sí que es verdad que con Arantxa ya la habéis conocido y es algo un poquito más, nos enrollamos un poquito más, pero normalmente suele ser eso, unas 4, 5, 6 horas como mucho. Se graba todo el contenido y luego ya pasa a postproducción. Se graban con un formato adaptado para cada cliente, según el branding, como hemos visto, según la intención de cada clip, pero habéis visto un poco cuál es el proceso desde la investigación, la importancia de la investigación, la importancia de ejecutar bien el trabajo, de descubrir y analizar bien cada cliente para conocerlo bien y saber qué tipo de piezas puedes utilizar con esa persona, y luego la ejecución, que como veis, con un móvil únicamente pues podemos hacer grandes resultados y tener un caso de éxito brutal, como es el caso de Arantxa, ¿no? Que gracias al contenido ahora está captando miles de ventas. Llevamos más de 7 meses
creo que 7 o 8 meses trabajando ya juntos, y los que quedan porque los resultados están ahí. Recordad que este martes 24 de febrero a las 7 de la tarde voy a estar dando una masterclass completamente gratis en directo en la que te explicaré todo esto mucho más al detalle, de la A a la Z, cómo yo estructuro con mis clientes todos los pasos. Habéis visto un día completo con una de mis mejores clientas que han tenido mejores resultados y que llevo más tiempo trabajando con ella. Así que el día 24, este mismo martes, nos vamos a ver, tenemos una cita, vamos a hablar un poquito de cómo tener tu agencia de contenido, cómo escalarla a más de 3.000 euros al mes, que este es el objetivo con el que hemos conseguido ya en la primera edición de Nexia Program, que muchos de mis alumnos ya estén facturando mucho dinero con sus agencias de contenido, y ahí descubrirás exactamente cómo puedes aplicar esto tú mismo con un móvil, un micro y poco más.